Hola a todos. El equipo de pregrado de Psicología de la Corporación Universitaria Iberoamericana presenta el tema La bioética, elaborado por las estudiantes Angélica Paola Rodríguez, Eugenia Melissa Gámez y Belkis Judy Bisbal. El tema elaborado para la materia de biología impartida por el profesor David Buitrago Martínez. Para iniciar a hablar de la bioética debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Será que todo lo técnicamente posible es éticamente correcto? ¿O lo que es lo mismo, si todo lo que se puede hacer, se debe hacer? Si bien sabemos que solo los médicos son conocedores de los hechos naturales sobre la salud y la enfermedad, pero ¿puede él determinar lo que es bueno y lo que es malo? Ahora bien, tiene la obligación de imponérselo al enfermo que es por su definición incapaz de hacerlo por su propio desorden natural. Pero para hablar un poco de la bioética, hablemos de que la bioética sale la palabra en 1970 y le corresponde a Potter haber acuñido de manera oficial y efectiva el término bioética, que viene de la palabra bio, que significa vida, y ethos, que significa ética. La bioética es una rama de la ética encargada de proporcionar y examinar los principios de conducta más adecuados para el ser humano en relación con la vida. Entre las múltiples definiciones que existen de la bioética podemos afirmar que se trata del estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y el cuidado de la salud. Uno de los factores decisivos en la aparición y el desarrollo de la bioética han sido los avances de la ciencia biológica y médica. Algunos de ellos son las técnicas de trasplante de órganos, los avances de las técnicas de reproducción humana y la ingeniería genética en humanos con fines terapéuticos. Luego de saber de dónde nace la bioética, no podemos olvidar hablar del Código Nuremberg. El Código Nuremberg es el código más importante de la historia para la bioética y la investigación médica. Fueron los delineados tras el juicio de Nuremberg en Alemania, a la jerarquía nazi y a las atrocidades de algunos médicos en la Segunda Guerra Mundial, por los tratamientos inhumanos que dieron a los prisioneros en los campos de concentración. El Código Nuremberg está compuesto por 10 puntos, y entre ellos se incluye el consentimiento informado y la ausencia de coerción, la experimentación científica fundamentada y beneficiada del experimento para los sujetos humanos involucrados. Aquí podemos observar un resumen del Código Nuremberg. Para tener acceso completo a ellos es solo descargar el PDF que está disponible en múltiples idiomas. Luego de hablar del Código Nuremberg, vamos a hablar un poco de los principios fundamentales de la bioética. Los principios fundamentales de la bioética se convierten en el eje central de la profesión de psicología y uno de ellos es la autonomía. La autonomía se refiere al derecho que tiene cada persona a elegir y opinar de manera libre. Otro principio que también podemos encontrar es el de la beneficencia, que tiene como propósito ofrecer beneficios y ayudas desde la profesión de psicología a las personas atendidas. Otro principio es el de la no maleficencia, que tiene como lema no causar daño ni perjuicio alguno y no ir en contra de la voluntad de la persona. Y por último tenemos el principio de la justicia, que procura el trato de dignidad y equidad de oportunidad en las personas. Ahora a continuación viene mi compañera Melissa. Gracias, compañera. Bueno, a continuación yo voy a hablar de la bioética en la psicología vista desde la práctica y de la investigación. Bueno, ¿qué es el consentimiento informado? El consentimiento informado es aquel que no precisamente el psicólogo le entrega el documento al paciente y el paciente lo firma ya, no. El psicólogo tiene que darle una, una idea clara y explicada donde esté todo conciso en ese papel.
y él esté de acuerdo con esos términos. Este consta de 4 partes: información clara, voluntaria, capacidad y documentación. Hay unas bases éticas del consentimiento informado. Se fundamenta en el respeto de la dignidad humana del consultante. ¿Esto qué quiere decir? De que el paciente no es un objeto, él tiene que estar de acuerdo con lo que está escrito en ese documento y él lo hace libremente. Bueno, confidencialidad y deber de advertencia, que es lo mismo que secreto profesional. Se basa en la protección de la intimidad del paciente. Bueno, el psicólogo, el paciente le cuenta, le da esa información, le confía al, al psicólogo lo que a él le incomoda, le está haciendo daño. Pero ojo, esto no, él no debe guardar el secreto porque se puede ver, se pueden ver afectados unos o él mismo u otras personas, terceras personas, perdón. Excepciones del secreto profesional: evitar daño grave, defensa del profesional y vulneración de los derechos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a poner un ejemplo, el caso de los hermanos Menéndez. Ellos asesinaron a sus padres y el hermano menor recibía atención con psicólogo. Y él le confesó que ya se sentía muy mal, que alucinaba porque veía mucho a sus papás, y contó cómo lo planearon y cómo lo ejecutaron. Entonces el psicólogo se vio muy agobiado y como era un show mediático, él le contó a la novia y la novia vino y fue a las autoridades y denunció. Bueno, seguimos. La bioética en la investigación psicológica. Esto parte de unos principios éticos generales. Respeto a las personas. Bueno, el investigador eh, tiene que estar presto a escucharlo, a cómo se mueve, a cada detalle de esta persona. No maleficencia, deber ético, no causar daño a la persona. O sea, ya sea en el lenguaje que él vaya a usar. Bueno, seguimos con autonomía, facultad para organizarse a sí mismo. Bueno, es que éste esté de acuerdo con los términos a tratar. Beneficencia, se trata del bien ético, que se busca esa ayuda para llevar el acompañamiento de la persona. Justicia, esta tiene que ser equitativa. Seguimos. Protección de participantes vulnerables. ¿Qué son qué son estos sujetos vulnerables? Bueno, el código de Nuremberg describe el sujeto vulnerable como aquel que no tiene capacidad legal para dar consentimiento o que se encuentra en una situación de dependencia que le impide elegir libremente. Esto tiene unas medidas de protección para sujetos vulnerables. Bueno, el que se encarga de esto es el investigador y él lo califica si es un sujeto vulnerable. Bueno, eh, estas medidas de protección deben ser durante todo el proceso, desde el inicio de la investigación hasta el análisis de la difusión de resultados. Evaluación por comités de ética. Comités han sido entendidos como una forma institucionalizada del ejercicio de la razón para práctica mediante de cursos imperativos. Tipos de comités de ética. Organizar el bienestar de los pacientes mentalmente pacificados o no. Comités de ética y de investigación, su objetivo es proteger a los seres humanos
que participan, perdón, para obtener conocimientos biológicos, biomédicos y conductas. Bueno, a continuación, mi compañera Angélica. Complementando un poco la exposición de mis compañeras, voy a hablar de la neuroética. Este es un campo que explora las implicaciones éticas, legales y sociales relacionadas con el avance de la neurociencia y las tecnologías que afectan al cerebro. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la neuroética? Una de ellas es la privacidad y efectos del cerebro, el uso de drogas que modifica el cerebro y algunas otras más. Les voy a dar un corto ejemplo para que entendamos más o menos sobre la neuroética. Es uno de los experimentos realizados por Harlow, consistía en separar 5 monos de sus mamás y dejar 2 con mamás sustitutas. Una era de alambre y la otra era de felpa. Una proporcionaba alimento y la otra comodidad y contacto físico. Harlow observó y contacto físico. Buenas noches. Complementando un poco la exposición de mis compañeras, voy a hablar de la neuroética. Este es un campo que explora las implicaciones éticas, legales y sociales relacionadas con el avance de la neurociencia y las tecnologías que afectan al cerebro. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la neuroética? Una de ellas es la privacidad y efectos del cerebro, el uso de drogas que modifica el cerebro y algunas otras más. Les voy a dar un corto ejemplo para que entendamos más o menos sobre la neuroética. Es uno de los experimentos realizados por Harlow, consistía en separar 5 monos de sus mamás y dejar 2 con mamás sustitutas. Una era de alambre y la otra era de felpa. Una proporcionaba alimento y la otra comodidad y contacto físico. Harlow observó que a pesar de recibir alimento de la mamá de alambre, los monos mostraron una fuerte preferencia por la mamá de felpa, ya que encontraban contacto y comodidad física. ¿Esto a qué nos conlleva? A concluir que el contacto emocional y maternal son fundamentales para el desarrollo emocional y psicológico. Este experimento deja una huella duradera en la ética, ya que nos enseña cuidadosamente el bienestar de los sujetos y las personas en las investigaciones científicas. Hablemos un poco de neurotecnología. El objetivo principal de esta es desentrañar los misterios del funcionamiento cerebral desde la actividad neuronal básica hasta los procesos cognitivos complejos. Aquí vemos también un pequeño ejemplo donde nos dice que, bueno, nosotros en las mañanas o en cualquier momento del día pensamos en un antojo, puede ser un postre para desayunar, un postre en la tarde, inmediatamente nuestros celulares nos envían una notificación de antojo, detectando y salen varias imágenes de postres o lo que estemos imaginando en el momento. Esto sí parece ciencia ficción, pero solo es una de las innumerables aplicaciones que nos trae la neurotecnología en las próximas décadas. Prácticas y técnicas de la neurotecnología. Aquí les nombro algunas de las siguientes. Una de ellas es como la resonancia magnética, la implementación de microagujas y demás ejemplos plasmados aquí en la diapositiva. Otro tema que influye en estos dilemas es la manipulación emocional en medios y redes. La manipulación emocional en medios de comunicación y redes sociales implica el uso de las estrategias psicológicas destinadas a influir en las emociones y conductas de las audiencias. Vemos aquí ejemplos de manipulación en medios emocionales y redes, algunas de las consecuencias. Ejemplo como las enunciadas aquí en la presentación. Vamos a hablar un poco del acceso desigual a los servicios psicológicos. Aquí hay una pequeña conclusión del tema que estaba acabando de hablar. Aquí podemos ver el acceso de los servicios psicológicos donde presentan notables desigualdades que afectan a distintas poblaciones. Una de ellas es el factor socioeconómico, la ubicación geográfica y demás.
Hay que tener presente algunas posibles soluciones para ello. Una de estas puede ser una inversión en nuestra salud mental. Para dar por terminado con esta exposición, les quiero dar un ejemplo de los dilemas éticos al final de la vida. Recomiendo mucho que vean la película de Million Dollar Baby. Es un fuerte ejemplo donde vemos dos principios de la bioética. Una es la dignidad humana y la autonomía de morir dignamente. Es el caso de esta joven boxeadora quien pidió la eutanasia después de sufrir un fuerte golpe en uno de sus combates de boxeo. La eutanasia le fue permitida a ella ya que sus condiciones críticas no respondían a ningún tratamiento curativo y solo se alargaba sus condiciones de sufrimiento. No olvidemos que todos estos procedimientos siempre deben de estar de la mano con médicos especialistas. Y para concluir, los invito a reflexionar sobre nuestra profesión y cualquiera que apliquemos. Enfrentamos todos los días decisiones que no siempre tienen respuestas simples. La ética no puede reducirse a un listado de normas que se deben cumplir al pie de la letra, sino que debemos asumir con la actitud constante de reflexión y responsabilidad. Los límites éticos no se deben ver como obstáculos, sino como guías que nos orientan nuestras decisiones hacia el bien común, la equidad, la justicia, construir una práctica más humana, íntegra y comprometida con la sociedad. Pensar éticamente es esencia y preguntarnos constantemente cómo podemos ejercer nuestra profesión de manera que honre no solo nuestro conocimiento, sino también nuestros valores más profundos. Gracias.